Ya estamos en vivo entonces, desde la página de Jóvenes por la Nueva Constituyente estamos apostando por tener un espacio desde el cual podamos tener una discusión profunda de grandes cambios que creemos se necesitan de cara a justamente este proceso constituyente y también de cara al bicentenario. Desde esta plataforma hemos tenido la oportunidad de poder discutir sobre la necesidad de una segunda reforma agraria, la necesidad de una reforma tributaria, además también, y creemos que como parte de las discusiones alrededor justamente de este proceso constituyente es fundamental poder hablar también de el modelo económico que de alguna forma ha guiado el crecimiento económico en estas últimas décadas en nuestro país, ¿no? Creemos que la minería ha cumplido un rol, sabemos, importante en estas últimas 2 décadas. Ha habido un crecimiento del PBI en relación justamente a la minería. Se ha hablado mucho en el resto de la región sobre un milagro económico, pero la pandemia nos ha demostrado que este milagro económico basado en la minería ha tenido algunas limitaciones, ¿no? Y por eso, porque nos parece fundamental entender qué hay detrás de este modelo económico de crecimiento basado en la minería, es que hemos invitado el día de hoy a José de Chávez. Él es doctor en economía, es experto en temas relacionados a minería, ha sido viceministro de gestión ambiental y ha seguido muy de cerca la problemática de la minería también junto a las comunidades. Entonces, junto a él, que le damos la bienvenida a este espacio y le agradecemos por poder estar junto a nosotros el día de hoy, queremos discutir justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que hay detrás de la minería? Y finalmente una propuesta que ha levantado José Chávez, también Verónica Mendoza, sobre hablar de una nueva minería, ¿no? De nuevas reglas de juego para ese sector productivo que él nos pueda contar con más detalle de qué se trata esto. Entonces, el día de hoy vamos a tener a José Chávez comentándonos en 3 bloques, inicialmente las problemáticas de la nueva minería, bueno, de la minería como tal, luego vamos a hablar también de las propuestas de solución. Queremos iniciar entonces este primer bloque hablando pues de se ha dicho mucho que la minería ha liderado el crecimiento económico en relación al incremento de divisas, al pago de impuestos. Se habla también de la inversión privada en la minería, pero hemos también tenido muchas investigaciones que nos han hablado de que hay problemas en relación a la tributación minera, que hay un conjunto de beneficios tributarios, de devoluciones, que de alguna forma han recortado esa posibilidad de recaudación. Y por otro lado, también hablamos de que hay un problema con la soberanía de nuestros recursos, porque muchas de las inversiones mineras son inversiones extranjeras. Entonces quisiéramos que José Chávez pudiera comentarnos un poco más a detalle qué problemáticas hay alrededor de, uno, la tributación minera y dos, este vínculo de soberanía sobre los recursos naturales que tiene el Perú en relación justamente a sus minerales. Entonces, José, te dejamos con la palabra. Muchísimas gracias. No, al contrario, buenas tardes y gracias por la invitación. A ver, dos o tres ideas iniciales. Efectivamente, como lo has mencionado, la minería ha estado en una fase de expansión muy importante. En los últimos 30 años ha habido un crecimiento muy, pero muy significativo de la minería, que es un crecimiento de inversiones, que es un crecimiento de producción, por lo tanto, también es un crecimiento de comercio internacional, de exportaciones, pero al mismo tiempo también ha sido un crecimiento territorial. Hoy en día la minería ocupa un porcentaje mayor del territorio peruano que ocupaba hace 30, 35 años. A comienzos de la década del 90, la minería, si es que tomamos como referencia las concesiones mineras, ocupaba más o menos 2.500.000 hectáreas. En el pico de expansión ha llegado a ocupar casi 27 millones de hectáreas, es decir, ha habido un crecimiento muy fuerte desde un punto de vista territorial. Y por eso los conflictos vinculados a la minería, ¿no? Los conflictos, desde nuestro particular punto de vista, son como lucecitas rojas que se prenden y se apagan y que precisamente algo no ha estado funcionando bien. Y la lectura que tenemos sobre lo que precisamente no ha estado funcionando bien es que la minería ha crecido en un contexto y además bajo un marco legal institucional que es básicamente el heredado de la década del 90, de la década del Fujimorismo, que fue muy favorable, sigue siendo muy favorable para atraer inversiones, para que lleguen a las inversiones mineras, pero al mismo tiempo ha ido recortando derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales y también derechos ambientales de poblaciones enteras, y que de una manera u otra eso ha afectado también la soberanía nacional y el rol que deben jugar los bienes de la naturaleza dentro de una estrategia de desarrollo del país. Entonces, ¿ha habido crecimiento? Sí.
¿Ha habido expansión de la minería? Sí. ¿Ha habido mayor producción, mayores inversiones, mayores exportaciones? También. Pero al mismo tiempo ha habido mucha conflictividad social. Así como decimos que el Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial y uno de los principales productores de oro y varios metales adicionales, hay que también aceptar que el Perú es uno de los principales productores de conflictividad social a nivel mundial. Y eso además lo confirma la Defensoría del Pueblo. Desde que la Defensoría del Pueblo ha comenzado a hacer informes el año 2004, hay un común denominador. El Perú se convirtió en un país donde la conflictividad social predominantemente está vinculada a lo que la Defensoría denomina como conflictos socioambientales, y al mismo tiempo, digamos, la gran mayoría de conflictos socioambientales están vinculados a la minería, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y el segundo tema, tratando de abordar el tema tributario y lo que es el aporte tributario de la minería, ese es un tema bien interesante porque, a ver, si la minería la desarrollan sobre todo empresas transnacionales, sobre todo la gran minería. Si hablamos de gran minería, estamos hablando básicamente del control de las grandes operaciones mineras por empresas transnacionales. Las Bambas es una empresa china, Yanacocha es una empresa de los Estados Unidos, Newmont en alianza con un grupo digamos, local, que es el Grupo Buenaventura, Cerro Verde lo mismo, Antamina igual, es decir, las grandes operaciones mineras en el país son predominantemente operaciones transnacionales, ¿no? Entonces, claro, uno dice, operaciones transnacionales son las que extraen el recurso, un recurso que nos pertenece a todos los peruanos, pero cuando se extrae el recurso, ya la pertenencia ya no es del país, ya no es del Perú, sino de las empresas que extraen ese recurso. Entonces, claro, ¿cuáles deberían ser los beneficios de esa extracción? Bueno, uno de los beneficios principales debería ser la tributación. Pero lo que ocurre es que la tributación vinculada a la minería, que también básicamente las reglas tributarias se definieron en la década del 90 del siglo pasado, no digo que no hayan cambiado, no se hayan modificado, pero en esencia se creó también un marco tributario muy atractivo para favorecer las inversiones en minería, donde había un conjunto de beneficios tributarios que tenían como lógica central que finalmente las empresas mineras no paguen todos los impuestos y sobre todo el impuesto a la renta, que es la principal carga tributaria. Cuando hablamos de la carga tributaria para la minería, estamos hablando que básicamente las empresas mineras pagan más o menos el 80, 85, hasta el 90% de la carga tributaria es impuesto a la renta. Y la gran mayoría de los beneficios tributarios que la minería ha tenido en todas estas décadas, y en todas estas últimas décadas, han sido precisamente deducibles del impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, si una empresa tomaba la decisión de reinvertir sus utilidades, bueno, esa decisión de reinvertir sus utilidades eran deducibles del impuesto a la renta, ¿no? Si ganaban 100 y reinvertían 80, bueno, solamente tenían que pagar impuesto a la renta de 10. Entonces, han habido un conjunto de beneficios tributarios que han provocado que finalmente las empresas mineras no paguen todos los impuestos que debieron pagar. Voy a compartirles unas láminas para que vean algunos temas y que podamos ilustrarles un poquito estos temas. Fíjense, creo que, no sé si ahora pueden ver un poco la Sí. ¿sí? Perfecto. A ver, en primer lugar, en esta lámina ustedes pueden ver la participación de la minería en el total de tributos internos, ¿no? Y como pueden ver, a finales de la década del 90 era apenas 3%, ¿no? A inicios del siglo XXI comenzó a ser 4%, y a partir del año 2003 empieza a subir, porque en ese periodo se inició el superciclo de las materias primas y los precios de los minerales comenzaron a subir. Y el aporte máximo, el aporte tributario de la minería, llegó a ser 24,7% del total de tributos que el Estado recauda en el año 2007. Después bajó, volvió a subir, y como pueden ver en la gráfica, ha ido bajando y se ha quedado alrededor del 8%, 10% del total de tributos que el Estado recauda.
Entonces, con esto lo que quiero subrayar en primer lugar es que el aporte tributario de la minería es sumamente aleatorio, depende básicamente del comportamiento de los precios de los minerales. Este, ha sido significativo durante el superciclo, pero en tiempos normales no es un aporte significativo. Muchas veces se dice que el aporte tributario de la minería es muy importante. Bueno, lo fue en el periodo del superciclo, pero en condiciones normales, como ustedes pueden ver, el aporte tributario de otros sectores es mucho más importante que la minería. El sector comercio aporta más que la minería, el sector manufactura aporta más que la minería, hay un rubro de otras actividades donde están servicios que aportan más que la minería. No quiero decir que el aporte tributario de la minería no sea importante. Lo que quiero decir es que muchas veces se sobredimensiona el rol que la minería tiene en relación a la tributación. Y ese rol que además que en periodo de superciclo, que como hemos visto en el gráfico, han sido sumamente importantes, bueno, por el tema de los beneficios tributarios no han terminado de ser lo suficientemente importantes y el Estado peruano no ha captado la totalidad de la renta que debió captar. Y además, como saben, en el superciclo se discutió el tema del impuesto a las sobreganancias y nunca finalmente se colocó, menos aún en el periodo del superciclo, de precios de las materias primas, el famoso impuesto a las sobreganancias, ¿no? Y además se discute si la carga tributaria en el Perú es más alta que otros países, incluso han habido algunos estudios hechos, contratados por la Sociedad Nacional de Minería que tratan de demostrar eso, pero lo cierto es que esos estudios tienen un error muy importante, porque cuando se hace el cálculo comparativo, se debería también tomar en cuenta que los costos de producción en la minería peruana y sobre todo en la minería de cobre, menciono el cobre porque es el principal metal de exportación hoy en día, son los más bajos en el mundo. Como pueden ver ustedes, en la mina Constancia, el cobre es una mina que está en Cusco, el costo de producción de la libre cobre es de $1 y un poquito más, Las Bambas $1.02, Sauder por debajo de $1, Cerro Verde 0,97, y como pueden ver, son costos de producción que están muy por debajo del resto de países, ¿no? Hoy en día la libre cobre está por encima de los $3, ¿no? Entonces, como pueden ver, hacer minería de cobre en el Perú es sumamente, sumamente rentable. Entonces, este discurso que utilizan las empresas, que si me suben los impuestos, que si me exigen estándares sociales y ambientales más altos, me voy a otro país, digamos, no tiene mucho asidero porque, en primer lugar, no es fácil irse a otro país a hacer minería, porque en todos los países no hay recursos geológicos importantes, pero además los costos de producción de las minas peruanas, sobre todo las de cobre, son muy, pero muy bajas. Entonces, en el tema tributario, desde nuestro particular punto de vista, y eso está en la propuesta de nueva minería, creemos que hay mucho por hacer para que el aporte tributario del sector sea bastante más significativo y que por lo tanto la explotación de recursos naturales que además no son renovables le signifiquen una renta importante al país, ¿no? Quizás para terminar, y algo que también hemos subrayado, esta primera parte, han habido años, y esto sí nos parece escandaloso, han habido años en los cuales el Estado le ha devuelto, ¿no? Han habido devoluciones por el tema del IGB, porque, digamos, cuando uno exporta, digamos, no puede exportar con IGB, entonces hay lo que se conoce como las devoluciones a las exportaciones. El Estado le ha devuelto más dinero a las empresas mineras de lo que las empresas mineras aportaban, ¿no? Eso ocurrió antes del superciclo y como se puede apreciar también después del superciclo ha comenzado a ocurrir, ¿no? Entonces, insistimos sobre el tema tributario, hay muchas cosas que discutir y dentro de la propuesta que estamos levantando, este es uno de los temas centrales que queremos subrayar. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, José, por esa explicación tan clara, sobre todo también sobre la problemática tributaria, ¿no? Y todos estos vacíos que aún se mantienen en relación a poder mejorar la recaudación fiscal. Un segundo punto que nos parece importante es que, claro, la minería en el tiempo ha evolucionado, generándose también un cambio tecnológico, ¿no? Tiene nuevas características, es más
uso de capital, ¿no? Y también es menos intensiva en uso de mano de obra. Y eso ha generado también un conjunto de nuevas políticas de contratación, nuevos vínculos con las comunidades, ya no tal vez se contratan menos gente de las comunidades que antes. Entonces nos interesa poder conocer también que detrás del conflicto también puede haber tal vez temas en relación a, bueno, los derechos laborales que tienen los trabajadores de la minera y también, por otro lado, la problemática alrededor de los vínculos con las comunidades, los conflictos socioambientales que se han generado, las demandas por problemas de contaminación, elaborar un poco más la problemática en relación a justamente esa dimensión, tanto el tema laboral como el tema del vínculo con las comunidades. Entonces, ese sería nuestro segundo bloque. Sí, creo que ese es un tema también fundamental que plantea, digamos, varios retos y varios desafíos que deberían ser asumidos en una propuesta de nueva minería, ¿no? A ver, lo primero es que en el Perú existen más o menos 200.000 trabajadores en el sector minero. Estoy hablando de la minería formal, no estoy hablando de la minería informal. Sobre esa actividad o sobre ese subsector de la minería también quisiera referirme, porque si queremos hablar de la minería hay que hablar de todos los estratos, ¿no? La gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y también, por supuesto, la minería informal o en algunos casos abiertamente ilegal, que plantea también enormes retos, ¿no? Pero a ver, en la minería formal, como les mencionaba, existen más o menos 200.000 trabajadores contratados. Y lo que estamos subrayando en la propuesta y estamos haciendo evidente, y hemos estado trabajando y coordinando con la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, es que el 70%, es decir, la gran mayoría de trabajadores mineros, el 70%, no tienen una relación laboral con la empresa minera. Apenas el 30% tienen esta relación laboral con la empresa minera. Es decir, el 70% son trabajadores de empresas intermediarias, de empresas contratistas, de empresas service. Este gran problema de la service, que lo hemos visto en el caso de la agroexportación, bueno, no solamente se presenta en el caso de la agroexportación, también se presenta en el caso de la minería, ¿no? 70% de los trabajadores mineros son trabajadores que son empleados por estas empresas contratistas, no para hacer actividades conexas, no para hacer actividades de mantenimiento, de limpieza o cosas muy puntuales, sino para hacer actividades esenciales vinculadas al sector minero. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un gran problema. Estamos hablando de dos categorías de trabajadores mineros, ¿no? Un 30%, que es el que tiene la relación laboral con la empresa minera y que, por supuesto, tiene todos los beneficios, tiene mayor estabilidad, menor rotación, que además, por ejemplo, también recibe la distribución de las utilidades, es beneficiario, digamos, del reparto de utilidades, y un 70% que no tiene los mismos beneficios, que tiene gravísimos problemas para sindicalizarse, que tiene una alta rotación, y que además si uno revisa las estadísticas de accidentes incapacitantes, precisamente la gran mayoría de accidentes incapacitantes y accidentes fatales que se producen en el sector minero son de este núcleo de trabajadores que laboran para las empresas intermediarias, contratistas y los SEAs, ¿no? Entonces, ahí, repito, estamos hablando de dos categorías de trabajadores diferentes, distintos, y creemos que este es un problema que tiene que ser abordado así como ha sido planteado para la agroexportación. Y que estas empresas intermediarias, services, contratistas, bueno, puedan jugar un rol para actividades conexas, complementarias, pero no para actividades centrales vinculadas a la producción minera, ¿no? Pero además, como has mencionado, Catherine, a ver, cuando va a llegar un proyecto minero a una zona, se, se despiertan muchas expectativas, ¿no? Expectativas legítimas, pero muchas veces, y me ha tocado ver los inicios de grandes inversiones mineras, como ocurrió en el caso de las Bambas, se genera de manera, me da la impresión, deliberada de parte de los promotores de la minería, buscan generar una imagen de que va a llegar la minería y va a provocar una serie de beneficios económicos, entre ellos la creación de muchos empleos y sobre todo de empleos para la población local. Y ahí nuevamente se produce un problema que hay que señalarlo. Dos momentos claros. En el momento de la construcción, que es un momento intensivo en la demanda y el uso de mano de obra,
Ahí sí se genera empleo para la población local, ¿no? En el momento de construcción, por ejemplo, en Las Bambas se crearon más o menos 16.000, 18.000 puestos de trabajo, pero el gran problema es que cuando termina la construcción y se va a iniciar la fase de producción, ese empleo se reduce de manera significativa. Hoy en día en Las Bambas de 16.000, 18.000 puestos de trabajo creados en el momento de la construcción, bueno, en el momento de la producción se han reducido a más o menos 3.000 puestos de trabajo. Y ahí no solamente el problema es la reducción, sino el problema es que en ese momento, cuando se va a iniciar la producción, bueno, las empresas ya no demandan cualquier tipo de mano de obra, demandan mano de obra calificada. Y por supuesto, ya las comunidades locales ya no son contratadas como si fueron contratadas en el momento de la construcción. Y claro, viene población de fuera, ¿no? Población que no es de la zona, a cubrir esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, porque, como mencionaba, digamos, se está demandando para esa etapa de producción mano de obra calificada, ¿no? Entonces, la gran mayoría de personas contratadas para ese momento de la producción son básicamente gentes que vienen de fuera, viven en ciudades, no son de la zona, menos aún viven en la zona, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que se viene arrastrando. Y lo que estamos viendo es que en los últimos meses, este, los conflictos sociales vinculados a la minería, que antes eran predominantemente, y siguen siendo predominantemente conflictos como consecuencia de impactos ambientales, como consecuencia de impactos sociales, con las comunidades vecinas, con las poblaciones vecinas, hoy en día también, y sobre todo este último año, que ha sido un año difícil, complicado, muy duro, los conflictos laborales también están comenzando a incrementarse, a aumentar. Hoy en día hay poblaciones que han venido en marcha de sacrificio a Lima, hay trabajadores que están, digamos, en las afueras del Congreso, señalando que han sido despedidos de manera arbitraria por las empresas mineras. Hay pobladores que también están denunciando que los turnos de trabajo se han extendido a 30, 35, 40, 45 días de trabajo continuo. Es decir, hoy en día el tema laboral también comienza a ocupar un espacio mayor en el mapa de conflictividad social, al lado de los conflictos socioambientales, que significan sobre todo afectación de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos ambientales de las poblaciones, los conflictos típicos alrededor, por ejemplo, de las fuentes de agua, de la ocupación territorial, que son los conflictos que hemos venido viendo, mirando, observando, incluso acompañando en los últimos años. A esos conflictos se le han añadido también los conflictos de los trabajadores. Y lo que es interesante también es que estamos viendo una suerte de alianza que hace algunos años no se veía, que hace varios años que no se veía, precisamente entre las poblaciones afectadas y por otro lado también los trabajadores mineros que están siendo afectados por condiciones cada vez más duras y cada vez más difíciles, que incluso han tenido que trabajar en tiempos de pandemia con protocolos que han sido muy, pero muy laxos, y con situaciones en las cuales en varias operaciones mineras los casos positivos por COVID aumentaron de manera significativa, ¿no? Entonces, el tema laboral hoy en día ocupa un espacio también muy importante en el mapa de conflictos sociales y también es un tema que claramente muestra cómo se están afectando los derechos, en este caso, de los trabajadores mineros en las propias operaciones. Eso Muchas como gracias, intento José, respuesta. por comentarnos este vínculo, ¿no? Además, muy interesante ver cómo en estos últimos años nos comentas que también hay un vínculo entre las demandas por derechos laborales de los trabajadores mineros y también de las comunidades que también sufren afectación más en relación a la contaminación de su agua, ¿no? De la tierra que cultivan, etcétera. En ese marco en el cual, claro, la minería como sector productivo, ¿no? También extractivo le podríamos llamar, genera un conjunto de conflictos y aún tiene demandas de la ciudadanía pendientes, sí se hace necesario pensar en nuevas reglas de juego para la minería. Nos parece fundamental apostar por, de cara en este proceso constituyente, ¿no? Y estas demandas de la ciudadanía por una nueva constitución, también iniciar a pensar nuevas reglas de juego en las distintas dimensiones. Se ha hablado, por ejemplo, de también generar ordenamiento territorial,
zonificación económica y ecológica, un conjunto de elementos para poder armar una política mucho más justa y también sostenible. Creo que los jóvenes también apostamos por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, que no debería estar contrapuesto a actividades productivas que se realicen, ¿no? Entonces, nos gustaría poder escuchar junto a ti cuál es esta propuesta de nueva minería, qué políticas la componen y cómo podríamos caminar justamente a una transición de una forma de minería tal vez un poco agresiva, ¿no? En muchos casos hay quejas de que la minería pues no cumple con los estándares adecuados de calidad ambiental, cómo pasar hacia una minería, bueno, que sí esté comprometida con el desarrollo sostenible del país. Sí, como lo ha dicho, digamos, nuestra candidata presidencial, Verónica Mendoza, nosotros no estamos planteando desaparecer la minería, nosotros estamos hablando de una nueva minería. Ahora, que nuestra propuesta no coincida con las propuestas, por ejemplo, de la Sociedad Nacional de Minería o los de la CONFIEP, eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de la minería, ¿no? Y además, cuando hablamos de grupos de interés en torno a la minería, no hay que olvidarnos que no solamente la minería se hace con la inversión de las empresas, sin duda, el rol de las empresas es importante, pero no hay minería sin trabajadores, y tampoco hay minería sin poblaciones vecinas que terminan coexistiendo con esta actividad minera, ¿no? Entonces, cualquier propuesta integral que busque plantear nuevas reglas de juego y que, sobre todo, que piensen el escenario futuro para la minería, tienen que tomar en cuenta no solamente, digamos, las expectativas y las propuestas o los intereses de las empresas mineras, que son un actor, sino los intereses y las expectativas y sobre todo el reconocimiento de los derechos de los trabajadores mineros y también de las poblaciones que van a vivir, coexistir con esa minería en los próximos 20, 30, 35, en algunos años, en algunos casos muchos años más, con esa actividad minera. Entonces, nuestra propuesta de minería, a ver, para empezar, parte de la idea que la minería forma parte de la matriz productiva del país. No estamos diciendo que no forme parte de la matriz productiva del país, forma parte de la matriz productiva del país, solamente que nosotros aspiramos a que esa matriz productiva sea más diversificada y que también incorpore otras actividades amigables con los derechos de la naturaleza. Nosotros sí reconocemos a la naturaleza como sujeto de derechos y que al mismo tiempo también sea respetuosa de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de poblaciones enteras, ¿no? No estamos planteando erradicar la minería. Y el escenario que estamos proponiendo y planteando, no sé si todavía se ve la diapositiva, son pensar en escenarios de transición, ¿no? No sé si, Catherine, ¿me puedes confirmar si se está viendo las diapositivas? Sí, sí se está viendo. Perfecto. Entonces, nosotros estamos planteando escenarios de transición, cómo salir del modelo, que no es cualquier modelo extractivo, es un modelo de extracción exacerbada, por eso se utiliza el término extractivismo. El término extractivismo alude a una lógica de extracción exacerbada, muchas veces con violencia hacia la naturaleza, pero también con violencia hacia las poblaciones vecinas, y que también es sumamente violento hacia los trabajadores. Entonces, la idea es salir del esquema de extracción exacerbada, no solo en el caso peruano, que produce conflictividad social y que afecta derechos, ¿no? Afecta derechos de poblaciones enteras. Entonces, la idea es salir de ese esquema, plantear un escenario de transición. Nuestra propuesta es eso, una propuesta de transición, les voy a decir en qué consiste, para plantear un escenario de un esquema de extracción que sea sensato, ¿no? Y que de repente aspire a una lógica de extracción que sea indispensable para que la minería juegue el rol en la economía que debe jugar, pero también en los entornos y en una lógica, digamos, de construcción del buen vivir, que es un poco a lo que aspiramos, ¿no? Ahora, esas transiciones, por supuesto, implican pensar en un conjunto de políticas públicas, ¿no? Más o menos las voy a tratar de resumir, pero en términos generales, la idea es construir los contrapesos que están haciendo falta, ¿no? Plantear que las inversiones respondan al interés público y que países como el Perú, donde hay minería y va a seguir habiendo minería, no, digamos, ya no sigan siendo esta suerte de reino de la autorregulación para las empresas extractivas. Y además digo, para las empresas extractivas privadas, como también para las empresas extractivas públicas, ¿no?
porque además tenemos inversión de empresas extranjeras que son empresas extranjeras que responden a los intereses de sus estados. Hoy en día la inversión china es una inversión muy importante en la minería peruana, ¿no? Y partimos de la idea que es totalmente legítimo que un estado busque construir a través de diferentes herramientas esos equilibrios que están haciendo falta, ¿no? Entonces, estamos planteando un conjunto de políticas públicas. En primer lugar, estamos planteando un esquema de gobernanza en los territorios, ¿no? Partimos de un diagnóstico que no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que habla de la densidad del Estado, en sencillo, de cómo está presente o cómo no está presente el Estado en los territorios. Y cuando uno cruza el mapa de densidad del Estado, que está organizado en quintiles, uno se da cuenta que, y uno cruza esa información con la información de la presencia de actividades extractivas, digamos, la conclusión es muy simple. Ahí donde hay presencia de actividades extractivas, minería, hidrocarburos, bueno, el Estado no está presente, ¿no? Entonces la idea es mejorar esa presencia del Estado y que el Estado nacional coordine, articule, se complemente con el Estado subnacional, ¿no? Gobiernos regionales, por supuesto, con competencias, con recursos, con capacidades que se necesitan potenciar. Entonces, y en ese escenario, varias políticas juegan un rol fundamental. El tema de ordenamiento territorial es un componente clave en la agenda de transiciones y después voy a plantear algunos elementos, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con la problemática ambiental, ¿no? Hemos visto pues que la gran mayoría de conflictos tienen que ver con temas ambientales, lo dice la Defensoría del Pueblo, y ahí lo que estamos planteando es fortalecer la institucionalidad ambiental, ¿no? En los últimos años, lamentablemente, los paquetazos ambientales, decretos supremos, leyes como la 3090 desde el 2013 para adelante, han debilitado una institución ya era precaria, que necesitaba fortalecerse, pero a esa institucionalidad ambiental, los paquetazos ambientales la han hecho retroceder aún más. Y uno de los temas que nos preocupa es cómo políticas públicas se han privatizado, ¿no? Y siempre estamos utilizando este ejemplo de los estudios de impacto ambiental, porque es el mejor ejemplo que muestra cómo una política pública, como un instrumento clave, fundamental, que debería permitir evaluar con rigurosidad los proyectos, hoy es una política pública controlada por los privados, ¿no? Es decir, la empresa privada minera que contrata a la consultora privada para que le elabore el estudio de impacto ambiental a la medida. Y todo ese proceso, desde el momento de la contratación, todo el proceso de elaboración, digamos, la propuesta final del estudio de impacto ambiental es básicamente una relación entre privados. Y nosotros decimos que eso no es aceptable, pues. Que el Estado debería controlar, regular todo ese proceso, intervenir, decidir quién es la contratista o la consultora que va a elaborar el estudio de impacto ambiental, definir los términos de referencia. Hoy en día los términos de referencia, los EIAs, los define finalmente la empresa minera privada. Acompañar todo el proceso y, por supuesto, al final discutir, evaluar y definir si se aprueba o no se aprueba. Hoy en día no ocurre eso. Entonces, todo el proceso, salvo el momento final, donde el Estado tiene que revisar el estudio de impacto ambiental y dar su opinión, y en principio aprobar o desaprobar el EIA, yo la verdad es que no conozco ningún estudio de impacto ambiental de algún proyecto minero importante que haya sido desaprobado, ¿no? Todos son aprobados con observaciones, pero son aprobados, ¿no? Entonces, el tema de cómo desprivatizamos las políticas públicas nos parece que es un elemento fundamental que estamos planteando. El tema del agua y la minería también nos parece que es un tema clave, fundamental, ¿no? La minería dice que apenas consume el 2% del agua disponible en el país. Y claro, en primer lugar, los promedios nacionales ocultan lo que ocurre en los territorios, lo que ocurre en las cuencas, ¿no? Y claro, si uno va, por ejemplo, a una cuenca en Cajamarca, la que abastece de agua a la ciudad de Cajamarca, bueno, ahí se da cuenta que no es el 2%, es el 34%. Pero además tenemos gravísimos problemas de información sobre el tema del agua en el país. Casi no hay información sobre el 95% del volumen de agua disponible, ¿no? No tenemos información confiable, la Autoridad Nacional del Agua
no tiene información confiable, y además cuando nos dicen que la minería consume el 2% del agua disponible, esa es una información de finales de la década del 70, no es una información actual. Y por último, además, cuando uno revisa todas las estaciones meteorológicas, hidrológicas, apenas el 47% están operativas, ¿no? No se mide el caudal de los ríos, es decir, no hay información confiable en torno al tema del agua, y el resultado es que un número importante de los conflictos sociales tienen que ver con el tema del agua, ¿no? En las zonas de influencia, y sobre todo, lo que es más complicado y grave, es que muchos de estos conflictos se dan en zonas de estrés hídrico, en zonas de sequía. Fíjense, hay empresas mineras que tienen licencias, y como pueden ver en este gráfico, son licencias vitalicias en zonas donde hay estrés hídrico. Entonces, sin discusión, digamos, la minería está rompiendo estos equilibrios precarios que existen en zonas como Tacna, como Moquegua, como Huancavelica, en fin, algunas otras zonas del país, y donde las empresas mineras reciben licencias permanentes, vitalicias, ¿no? Entonces, hay que romper esa narrativa que se ha construido en torno a la minería y el agua. Hay problemas gravísimos alrededor del tema del agua en el país. El Perú está apareciendo en los mapas globales como un país que está claramente identificado en un nivel alto de estrés hídrico, como se puede ver en el mapa. Entonces, ahí hay un enorme desafío. Y la minería se sigue instalando en zonas claves fundamentales de abastecimiento de agua, en cabeceras de cuenca. Y el mejor ejemplo de eso es que hasta hace poco, los que vivimos en Lima, veíamos estos conflictos vinculados a la minería como casos que ocurrían, digamos, ahí en las zonas altoandinas, en Huancavelica, en Apurímac, en Cusco, en Cajamarca. Pero bueno, en la zona donde Lima se abastece de agua, en el distrito de Marcapomacocha, donde están todas las lagunas y toda la infraestructura hídrica que abastece de agua a Lima, y que permite incluso trasvasar aguas de la cuenca del Mantaro a la cuenca del río Rima. Bueno, en medio de toda esa zona se está instalando un proyecto minero, el proyecto Ariana. Y bueno, pues los limeños vamos a tener que aprender un poco de las luchas y las resistencias y la defensa, y de la defensa de las fuentes de agua que han realizado y han desarrollado varias poblaciones en diferentes partes del país. Pero hoy en día estamos viendo eso, y es una clara evidencia que se sigue pretendiendo desarrollar operaciones mineras sin tomar en cuenta la importancia de los ecosistemas, por ejemplo, en este caso, zonas de abastecimiento de agua hacia ciudades como Lima, ¿no? Pero para avanzar un poquito más rápido, la propuesta también plantea discutir cómo planificar la inversión extractiva en nuestros países, ¿no? Cuándo sí, cuándo no, cómo, en qué, digamos, bajo qué cronograma, porque hoy en día, digamos, los plazos, cuándo, cómo, dónde se invierte, el timing de la inversión minera, la definen las empresas mineras, no es algo definido por el Estado. Y nosotros decimos hay que planificar la inversión minera. Cuando uno ve toda la cartera de proyectos de inversión minera, uno dice, bueno, ¿y todo eso se tiene que hacer al mismo tiempo? ¿O los periodos de maduración de los proyectos los tiene que decir solamente el inversionista privado? Precisamente eso es extractivismo puro y duro, porque la lógica de la política minera hasta ahora ha sido: hay que extraer todo lo posible en el más breve plazo de tiempo. Eso para nosotros es una clara definición de lo que significa extractivismo. Y nosotros decimos, no, hay que planificar la inversión minera, por supuesto, en función de los intereses del país, de las dinámicas económicas, pero también de las dinámicas sociales, de las dinámicas culturales, de las dinámicas ambientales. Y además tenemos que tener instrumentos para medir los impactos acumulativos de las inversiones mineras, porque los EIAs evalúan proyecto por proyecto. Pero ¿qué pasa cuando en un territorio no se va a desarrollar solamente un proyecto, sino se van a desarrollar 2, 3, 4 o 5 proyectos, como ocurre en varias zonas del país? Ahí tenemos que medir los impactos acumulativos de esos proyectos. Entonces, el tema de planificación de la inversión minera creemos que debería ser recuperado por el Estado, por el Estado peruano. ¿Cuánta minería o cuánta extracción, también, por ejemplo, de hidrocarburos, el país va a necesitar en un determinado periodo de tiempo
para garantizar su viabilidad económica. Sí nos preocupa la economía del país, sí nos preocupa la producción del país, pero entendemos que tendría que haber planificación, porque si no, se van a generar una serie de impactos sociales, ambientales, que también representan un costo económico en el país. No hay que olvidarnos que hay un índice que lo ha calculado alguna vez el Banco Mundial para el Perú, que se llama el índice de degradación ambiental, y que cuando lo calculó el Banco Mundial, el resultado fue que el Perú todos los años perdía casi el 4% de su Producto Bruto Interno por degradación ambiental. No estoy diciendo que todo eso estaba relacionado con la minería, pero el tema de la degradación ambiental y cuánto pierde un país por temas ambientales, por temas sociales, por conflictos, son indicadores que hay que comenzar a reconocer y a visibilizar. Bueno, sobre el tema tributario, ya les comenté, no me voy a detener ahí. El derecho a la consulta y a la participación ciudadana oportuna e informada también forma parte de nuestra propuesta de nueva minería, por supuesto. Y ahí estamos hablando del derecho a la consulta previa, libre e informada de nuestros pueblos indígenas, por supuesto. Y ahí queremos aplicar la consulta previa, libre e informada de acuerdo a lo que manda, ordena el convenio 169 de la OIT, que el Perú ha firmado desde mediados de la década del 90 del siglo pasado, y todavía no lo implementa plenamente. No es aplicar la consulta como al ministro de Energía y Minas se le ocurra. No, hemos firmado un convenio y hay que respetar ese convenio. Los convenios internacionales se respetan, no solamente los favorables a las inversiones, también los que protegen los derechos de las comunidades. Pero también estamos hablando de mecanismos de participación ciudadana y oportuna para las poblaciones en general. Y decimos mecanismos de participación ciudadana con apellido, es decir, informada, porque si la población no va adecuadamente informada, es una caricatura de participación. Y decimos oportuna, porque si esa participación no se da en los momentos que la opinión de la gente va a ser tomada en cuenta, por los decisores de políticas públicas, nuevamente estamos hablando de una caricatura de participación ciudadana. Entonces, nos parece que ese es un elemento clave. La Defensoría del Pueblo ha propuesto incorporar, por ejemplo, la consulta en la etapa de la evaluación de los estudios de impacto ambiental y no como se hace ahora. Pero en general, en nuestra propuesta estamos apostando por fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Y ya para comenzar a terminar, el tema de ordenamiento territorial, ¿no? Nosotros decimos que en el Perú se siguen postergando las políticas vinculadas al manejo sostenible de los territorios y se sigue postergando el tema del ordenamiento territorial. Pero es peor que eso, porque en el Perú sí ha habido ordenamiento territorial en función de algunas actividades. Sí ha habido ordenamiento territorial para la minería. Fíjense este mapa. Este mapa, a ver, el Perú administrativamente, ustedes saben, se divide en regiones o departamentos, los departamentos se dividen en provincias, las provincias en distritos, pero como pueden ver en el mapa, el Perú también se ha dividido, desde la década del 90, en cuadritos. Estos cuadritos son las famosas cuadrículas mineras. Alguna vez le escuché decir a un prominente empresario minero que la principal política de liberalización que se dio en la década de los 90 en el país fue precisamente la liberalización del territorio minero para las inversiones, del territorio peruano para las inversiones mineras. Y claro, los cuadritos se fueron llenando de concesiones mineras. En el pico, como les sé, no sé si se los he mencionado, las concesiones mineras llegaron a ocupar casi 26 millones de hectáreas. Entonces, claro, los cuadritos se han ido llenando y ese es un motivo también de fuerte conflictividad social, ¿no?, en el país. Entonces, tenemos que discutir dónde sí le conviene y también al mismo tiempo donde no le conviene al país que haya minería, ¿no? Entonces, creemos que esa es una política clave, fundamental, que tiene que ver con políticas de ordenamiento territorial, de zonificación económica, ecológica, etc. La minería informal, ilegal, también forma parte de nuestra propuesta. Es un sector que también ha crecido. Hasta hace 20 años se hablaba de 4 zonas en el país donde había minería informal ilegal. Ahora prácticamente en todas las regiones del país hay. Ya no solamente es Madre de Dios, ya no solamente es San Andrea, Puno, ya no solamente es el Sur Medio, ya no solamente es La Libertad. Hoy en día es Amazonas, es Loreto. Es decir, hay este tipo de actividad informal o abiertamente ilegal, es decir, en zonas prohibidas, que es una actividad que se desarrolla con mucha explotación laboral, con trata de personas,
con mucha violencia, las zonas donde hay este tipo de actividad. Hoy en día Madre de Dios está considerada como una de las zonas, si no la zona con mayor criminalidad en el país. No se puede ser coherente y hablar de una nueva minería sin tomar en cuenta el tema de la minería informal y legal, y también forma parte de nuestra preocupación, ¿no? Entonces, estamos planteando eso, tenemos varios objetivos estratégicos, eh, queremos romper el predominio extractivista y apostar por una matriz productiva diversificada. Nosotros no hablamos de la maldición de los recursos naturales o de las bienes de la naturaleza. Nosotros estamos hablando de la maldición de la extrema dependencia de algunos sectores extractivos. Para nosotros eso es lo que hay que romper. No estamos diciendo que no haya minería o que no haya otro tipo de extracción, pero esta lógica de extrema dependencia que genera mucha vulnerabilidad de la economía peruana es lo que estamos tratando de superar. Planteamos visibilizar todos los indicadores extractivistas, es decir, no solamente lo que normalmente nos muestra, es decir, la inversión minera, la importancia, cómo llegan los flujos de inversión, cuánto exportamos, cuántos tributos, sino también los costos que genera esa actividad. Los indicadores extractivistas, ¿no? Los costos sociales, los costos ambientales. Queremos construir una suerte de set de indicadores. Estamos planteando también declarar zonas de exclusión para actividades extractivas, ¿no? En Madre de Dios hubo una experiencia de declaración de zona de exclusión para la minería, que nos lleva a esta discusión donde sí y donde no debería haber actividad minera. Otro objetivo estratégico es los mecanismos de participación ciudadana para los actores múltiples, en una perspectiva de construir gobernanza, ¿no? Ese es el objetivo, cómo construimos una visión para los próximos 20 o 30 años de minería y cómo en torno a eso construimos una suerte de contrato y de acuerdo social, ¿no? Y hay una secuencia que estamos planteando de políticas públicas: hacer zonificación ecológica y económica, hacer ordenamiento territorial, hacer planes concertados de desarrollo, en función de esa matriz otorgar los derechos mineros para exploración, fortalecer no solamente los estudios de impacto ambiental, sino otra herramienta que se llama evaluaciones ambientales estratégicas, para precisamente medir lo que ya mencioné, los impactos acumulativos de los proyectos extractivos, consulta previa libre informada, concesiones después, por supuesto acompañada de un Estado que tenga capacidad de evaluar, de fiscalizar, de regular y por supuesto también de sancionar, ¿no? Entonces por ahí van un poco nuestras propuestas y esa es un poco las grandes orientaciones de esta propuesta de nueva minería que hemos estado levantando y que a algunos sectores, digamos, les preocupa, pero que al mismo tiempo habría que decirles que no, que creo yo para todos los sectores, para todos los actores, para todos los grupos de interés, les debería, digamos, importar una propuesta que busque construir los equilibrios que están precisamente haciendo falta, ¿no? Entonces, eso es más o menos la propuesta de nueva minería y algunas de las políticas que estamos pensando impulsar. Excelente, José, muchísimas gracias. Una de las frases con las que nos quedamos es esta necesidad de planificar el desarrollo y la inversión minera, ¿no? Un Estado que además esté respondiendo a las necesidades de la gente y que use más bien la inversión minera justamente en el fomento del desarrollo de las comunidades. Eso nos parece fundamental. Te agradecemos por haber comentado a detalle esta propuesta de nueva minería. Nosotros reconocemos en ti que eres un profesional, bueno, que además de estar comprometido con la investigación, también estás comprometido con el acompañamiento a las comunidades y eso nos parece muy importante. José además es candidato a la vicepresidencia por Juntos por el Perú junto a Verónica Mendoza y nos gustaría darte unos últimos minutos para poder despedirte y tal vez dejarle un mensaje a los jóvenes que están apostando pues por cambiar esta constitución que no nos representa. No, bueno, en primer lugar, agradecerles nuevamente la invitación. Este, a ver, las campañas electorales son una oportunidad para presentar una visión programática y esa visión programática además busca aterrizar en políticas concretas. Nosotros, como ya lo hemos dicho varias veces y Verónica lo ha mencionado de manera reiterada, sentimos que hemos entrado a un momento constituyente, que hay procesos que están claramente agotados y hay varios indicadores que muestran eso, ¿no?
Por supuesto, lo que hemos vivido el mes pasado con todas las movilizaciones sociales y todo el conflicto en torno a todo el escenario político, pero al mismo tiempo lo que hemos vivido en un año tan duro y tan difícil como ha sido pero al mismo tiempo también con algunos procesos que vienen de atrás. Y por eso al inicio mencionaba que nuestra lectura, cuando vemos, interpretamos lo que está pasando alrededor de un conflicto social, como son los conflictos que se han vivido en torno a las operaciones mineras, son precisamente advertencias, esas lucecitas rojas que se prenden y se apagan y que nos están diciendo, y en este caso hace tiempo que nos han estado diciendo que algo no funciona más, que hay esquemas que se agotaron, que de repente algunas de esas políticas tenían algún sentido hace 30, 35 años, pero ahora ya no, que el país tiene que seguir avanzando. Y por supuesto, esa es la apuesta por la que estamos, digamos, planteando e iniciando esta campaña, además con mucho optimismo. Nosotros sentimos que estamos en un momento constituyente, ¿no? Y que el país, ¿no? Y que la generación del Bicentenario, y que el país que va a festejar el Bicentenario, tiene el derecho, ¿no? De tener no solamente una constitución del Bicentenario, sino además una constitución hecha en democracia, ¿no? Entonces, esas son las apuestas. Estamos entrando a la campaña con mucho optimismo. Y bueno, creemos que hay condiciones muy importantes y por donde estamos yendo, hemos estado hace una semana y media en el sur del país con Verónica, precisamente en regiones como Apurímac, donde está habiendo mucha inversión minera, como Cusco también, sobre todo pensando en las provincias altas de Cusco y Apurímac, en esta zona famosa del corredor minero, tratando de precisamente entender la campaña como un momento de debate programático, de intercambio de ideas, de propuestas que buscan aterrizar y dialogar con realidades concretas. Y sentimos que este tipo de propuestas no solamente están generando debate importante, sino también sentimos que hay mucha receptividad de parte de las poblaciones con las cuales estamos intercambiando. Así que, nuevamente, gracias por la invitación y bueno, les estamos dejando este insumo de propuesta de nueva minería, así como estamos hablando de segunda reforma agraria, estamos hablando de nueva minería y vamos a seguir hablando de varios temas claves, fundamentales, como propuestas de política de gobierno, que seguramente en las próximas semanas, en los próximos meses vamos a debatir. Así que siempre a su disposición, también aquí, Catherine, desearte el mayor de los éxitos en esta campaña. Es bien reconfortante para nosotros ver que gente joven como tú ha tomado la decisión de participar. Así que bueno, todo el respaldo y siempre a la disposición de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, José de Chávez. Muchísimas gracias también a todos los que nos han seguido el día de hoy. Vamos a seguir discutiendo sobre justamente el camino hacia ese proceso constituyente. Hoy hemos hablado de nueva minería. Creo que los insumos han sido muy valiosos. Vamos a ir distribuyendo también la información. Una vez más, muchas gracias y seguimos conectándonos por este medio. Adiós.